Hola, y en compensación con lo que acaba de pasar de lo del live, voy a subir este video precisamente explicando algunas de las preguntas que hicieron la semana pasada que lanzamos esta función de que preguntaran. Y una de las preguntas era, ¿eres endocrinóloga? ¿En qué consiste el programa de Sana tu Tiroides? Entonces, quiero platicarles primero por qué surgió este programa. Yo estoy ahora en remisión total de mi hipotiroidismo de Hashimoto. Fue un trabajo muy largo, donde yo evidentemente decidí estudiar nutrición holística, certificarme en yoga tiroideo y profundizar más acerca de por qué me había enfermado. Esto me llevó a colaborar en dos consultorios médicos con dos ginecólogos, un endocrinólogo y una ginecóloga, y me di cuenta que había patrones entre nosotras y que evidentemente eran herramientas que yo había obtenido con maestros sobre todo de otros países, de Australia, de Estados Unidos, eh, y que no había nada así en español. Entonces de ahí surgió Sana tu Tiroides. Yo empecé dando talleres hace 4 años y me di cuenta que también había un patrón a nivel emocional, a nivel de contexto por el que nos habíamos enfermado todas, incluyéndome yo. Entonces, Sana tu Tiroides pues ha sido, y si ustedes siguen las redes pueden ver el historial que ha sido pues todo una historia de estar antes del COVID, obviamente pues podía verlas, y en ese sentido fui armando un proceso que a mí digamos que duré 5 años, ¿no? Y lo estamos haciendo en 6 meses. Se ha dividido en dos fases. ¿Por qué? La primera fase tiene que ver precisamente con quitar del 80 al 100% de los síntomas. Las personas inician con estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque es necesario empezar de una base biológica confiable y certera. De esta manera podemos medir el progreso de cada uno de los pacientes a lo largo de los 6 meses. 6 meses, ¿por qué? La salud no es algo de la noche a la mañana. Tú no te enfermaste básicamente este año. Es un proceso que ha sido mínimo a lo largo de 10 años. Entonces, a nivel biológico sabemos que la tiroides o los problemas de tiroides surgen y la tiroides se desbalancea por tres factores. Uno, un tema genético que de ahí ya no podemos hacer nada, ni modo, nos tocó una ruleta genética y nos tocó ese gen, pero lamentablemente esos genes, ese gen del hipotiroidismo o del hipertiroidismo lo prendimos con los dos factores siguientes, que es la permeabilidad intestinal y altos niveles de toxicidad. Entonces, esos dos los podemos revertir, podemos trabajar a lo largo de nuestra vida y tenemos que estar súper atentos precisamente a eso. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos primero una historia clínica, necesitamos que la gente comprender qué ha sucedido en sus vidas en el último año, si han tenido pérdidas emocionales, si han tenido algún otro tipo de trauma no procesado. ¿Por qué? Porque esto causa inflamación sistémica en el cuerpo. Entonces, nosotros al ser un sistema integral como cuerpo, como seres humanos, evidentemente necesitamos una visión que vaya más allá del cuerpo, pero es muy importante partir de los análisis clínicos. Entonces pedimos una química sanguínea de 35 elementos, pedimos un estudio coprológico para saber cómo está su digestión. Mi primer endocrinólogo nunca relacionó mi salud inmune o mi problema autoinmune con algo digestivo, cuando en realidad ahí empezó y hace 10 años o sea, 10 años antes que fui a su consultorio. Entonces pedimos también un perfil tiroideo completo con anticuerpos antitiroideos. Por favor, cuando vayan a los análisis, pidan esos anticuerpos, porque puede ser que haya un problema autoinmune y ustedes no sepan, y a pesar de que estén en tratamiento endocrinológico, puede ser que la glándula se siga destruyendo. Entonces es bien importante pedir esos anticuerpos antitiroideos y saber en general cómo están digiriendo. Entonces ustedes llevan una muestra de heces del tamaño de una nuez en un botecito con tapa de la primera deposición del día, y ya con eso armamos precisamente su caso, es decir, eh, a partir de estos tres análisis también contestan estos tres cuestionarios que se envían por correo electrónico. Entonces ya podemos armar el caso, ¿no? Y yo les pregunto, a ver, platícame qué sucedió entre los 7 y los 11 años. ¿Por qué?
Nosotras, las mujeres, tenemos una programación hormonal, sobre todo a partir de ese contexto, ¿no? Entre los 7 y los 11 años aprendimos a negociar como mujeres, cómo íbamos a ser valiosas, cómo íbamos a ser amadas, vistas, etcétera. Entonces, la misma respuesta eh, ante la comida, ante el estrés, etcétera, sería imposible en una niña que fue programada, digamos, para ser perfecta, ¿no? Y otra que era valorada por ser muy bonita, y otra porque era la niña que cuidaba de sus hermanos o quizá de algún padre que tuviera algún tema de adicción, o incluso una niña que era muy sensible, muy artista. Entonces es bien importante comprender que como seres humanos tenemos una configuración distinta. Y también a mí me permitió, cuando encontré mi arquetipo con una de mis maestras, comprenderme y tenerme más compasión. O sea, es decir, qué comportamientos a mí me llevaron a la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando las mujeres descubren su arquetipo, la verdad es de que es un alivio, es como, wow, por fin entiendo mi historia, ¿no? Y luego, pues también, o sea, en la primera sesión empezamos a reprogramar todo lo que tenga que ver con ese trauma acumulado, incluso el impacto del diagnóstico. Yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron fue como, o sea, soy súper joven, ¿no? En ese entonces, o sea, ni había cumplido creo que 30. eh, y que te diga alguien como pues vas a tomar algo de por vida. O sea, no sabía si me podía embarazar, no sabía nada, ¿no? Y mi médico no me explicó nada. Fue como, ah, no te preocupes, o sea, aquí está la pastilla y te puedes olvidar de todo, no tienes problemas de peso. Entonces fue como, a ver, un momento. Necesito procesar lo que me está diciendo de que tengo una enfermedad autoinmune, que tengo que tomar medicamento de por vida. O sea, qué hice mal, ¿no? Entonces siempre está esta parte donde las mujeres, pues, o sea, nos empezamos a culpar, o bueno, al menos yo, o sea, recuerdo que era como un diálogo sobrecogedor, o sea, y afortunadamente tuve apoyo de diferentes maestros y todo, pero evidentemente no había un programa como el que yo hice, ¿no? Y yo tuve que ir recopilando precisamente distintos tipos de apoyos y me tomó, pues, 5 años, ¿no? Revertirlo completamente. Entonces, afortunadamente, a lo largo de todo mi camino de sanación, de estas formaciones que he tomado, los resultados van más allá de lo físico. En la segunda sesión, precisamente conectamos con tu liderazgo. Y bueno, yo creo que ya escuchaste alguno de los audios. Si no, ve en nuestro grid de Instagram. Ahí hay un audio donde hablo del liderazgo y su conexión con la salud. Básicamente las personas tienen la obligación, sobre todo cuando hay un problema de tiroides, de saber su propósito, qué tan conectada o qué tan conectado está con su propia voz. ¿Por qué? Porque energéticamente el cuerpo, y esto ya lo sabían las medicinas mucho más antiguas que la alópata, la emoción, y esto lo estudia un campo eh, que digamos el mundo occidental se llama psiconeuroinmunología, la relación entre la psique y las emociones, ¿no? Junto con el sistema nervioso y la inmunidad, todo tiene que ver, ¿no? Entonces, en el momento cuando tú realmente te dices la verdad acerca de cómo estás conectada con tu sexualidad, con tu creatividad, con tu voz verdadera, es en ese momento donde hay un sentido de dirección a la mente. No puedes estar nada más pensando que la enfermedad y todo lo que está mal. ¿Estás de acuerdo? Sabemos que la salud se construye todos los días. Entonces necesitas enfocar tu mente hacia tu propósito porque nadie más lo puede hacer por ti. Y esa va a ser una de los pilares más importantes de tu recuperación en el momento que tú sabes quién eres, qué tienes que aportar, cuáles son tus sueños. Evidentemente, tu salud se vuelve algo más grande o algo más importante. Entonces, las respuestas ahí son hermosas, o sea, las respuestas que cada quien obtiene de esa sesión son maravillosas, o sea, es de mis consultas más padres que porque los resultados de cada quien son muy bonitos, ¿no? Y conectan ahí precisamente con una versión futura de quien ellos o ellas quieren ser. Entonces es algo muy lindo. Y la disciplina de las nuevas rutinas, de la nueva manera de vivir, está anclada a esa visión de vida. Está anclada a algo mucho más profundo, mucho más espiritual, mucho más,
realista de nuestras vidas. Porque finalmente la salud, ¿para qué la quieres? Es para un propósito y es para que tú lo cumplas como alma, como ser humano, como mujer. En la tercera sesión aprenden a soltar las emociones a partir de un proceso de respiración y nosotras, al ser el principio receptivo femenino, somos penetradas constantemente por las noticias, lo que evidentemente sucede en nuestras familias, temas que llevamos de hace mucho tiempo sin procesar, entonces nuestros úteros se cargan de toda esa energía. Y si no tenemos esta disciplina de constantemente estarnos limpiando, eventualmente todo ese exceso de estrés, esa energía obstruida, nos causa malestares, sobre todo a nivel endocrino, porque evidentemente el eje del hipotálamo y de las adrenales también está muy conectado obviamente con el estrés y la tiroides, ¿no? Entonces, cuando este eje está saturado precisamente de ese estrés, no podemos procesar bien, estamos en un estado incluso donde estamos siendo como programados ante esas situaciones, entonces nos volvemos cada vez más sensibles a los eventos estresantes y menos resistentes también al estrés. Entonces, sí o sí, como seres del siglo XXI, ya sabemos que necesitamos revisar cómo estamos leyendo todo este contexto, donde todo ya es digital, la mayor cantidad de la información viene sin ser previamente considerada, ¿no? Entonces, este bombardeo de estímulos, y no es nada más de ahora, sino de toda la vida, tenemos que reconsiderar, parar y precisamente poder sacar de una manera sencilla y no invasiva, porque no todo se resuelve desde la mente. Tenemos que incluir también el cuerpo, el corazón y las emociones para poder sanar. En la cuarta sesión es una clase específica de yoga tiroideo, donde las mujeres pues aprenden precisamente a cómo, dependiendo la cantidad de tiempo que tengan disponible en la mañana, se les personaliza una rutina y afortunadamente estas tecnologías a mí me han devuelto la salud, lo sigo haciendo y bajan obviamente la respuesta al estrés, nos preparan precisamente ante la dificultad de la gran cantidad de información. Hay grillas o secuencias para casos específicos, sin embargo también se les incluye sí o sí secuencias para mejorar y balancear las hormonas, sobre todo las hormonas tiroideas, y se dan ejercicios específicos para cada caso. Después, en la quinta sesión, las mujeres aprenden precisamente a cómo eh, comer, cómo ejercitarse y cómo organizar su tiempo de acuerdo a su ciclo menstrual. Esto es algo que yo hubiera agradecido a los 19 años tener por mi ginecólogo o mi ginecóloga, que nunca me dijeron, y comprender que nosotras las mujeres nos regimos por un reloj de 28 días, no de 24 horas. Los hombres tienen ciclos de vida de 24 horas, nosotras de 28 días. Tenemos unas estaciones interiores y otras obviamente exteriores. Nuestro útero también es un reflejo de los ciclos lunares. Entonces, todo lo que ocurra en el cielo está sucediendo en nosotras. Según las tecnologías yógicas, nosotras somos personas diferentes cada 2 días y medio, que es cuando cambia la luna. Entonces, que no te extrañe que algunos días en el mes, pues obviamente estás muy hacia el exterior, quieres socializar, tienes toda la elocuencia del mundo, sin embargo, otros días lo único que quieres es no ver a nadie y finalmente, pues estar orientada hacia tu descanso. Eso es absolutamente normal. Y si no sabemos cómo ejercitarnos, cómo comer, podemos estar haciéndonos daño. ¿A qué me refiero? Estar perdiendo músculo y ganando grasa. Estar yendo en contra de tu naturaleza, lamentablemente va a hacer que tengas problemas hormonales y que yo ahora lo comprendo, porque precisamente este mindset de estar constantemente arriba o como siguiendo si este estándar de productividad, etcétera, donde nunca nada es suficiente, me llevó a mí a ese desorden. Pero también fue por esta desinformación. Entonces, la idea es de que tengan ustedes herramientas que puedan utilizar toda su vida y que al conocerse, las respuestas vengan de ti misma. ¿Por qué es eso? O sea, la idea es que
estés también informada sobre cómo funciona tu cuerpo. Al principio me acuerdo que las sesiones duraban hasta 3 horas porque les explicaba los básicos de la tiroides y dije, esto no puede ser. Necesitamos hacer un curso en línea donde ellas puedan digerir poco a poco los básicos de la tiroides, que comprendan cómo estamos hechas, que comprendan qué nutrientes necesitan, que tengan recetas específicas. Hay una plataforma en línea, además de estas sesiones que tenemos uno a uno, donde la gente pues habla precisamente, o sea, puede tener este apoyo semanalmente con otras mujeres del programa. Tenemos gente en 4 países de diferentes edades. Tú puedes pedir si quieres un grupito con mamás o una persona o personas de cierto rango de edad, lo puedes hacer. Y las mujeres pues ahí se preguntan cómo estoy realmente, qué está siendo un reto para mí, a qué me comprometo esta semana, qué quiero celebrar, ¿no? Entonces yo creo que tener ese grupo, yo me acuerdo que cuando me enfermé me sentía como la mujer más sola del mundo, o sea, en el sentido de que no me comprendían, porque no podía comer muchas cosas, ¿no? Y obviamente es una nueva manera de vivir, y para eso requiere precisamente seguimiento. Y por eso es de que son 6 sesiones, y por eso son 6 meses, porque esto no es como de la noche a la mañana. Si enfermarnos nos tomó 10 años, imagínate, ¿no? Realmente es un periodo muy cortito para revertir tus síntomas. Y sí sucede, ahí están los testimonios. Y finalmente, la última sesión, hablamos sobre la neuroendocrinología de la belleza. En México, lamentablemente, y en varias, yo creo que en todo el mundo, y lo hemos visto sobre todo al inicio de la pandemia con el, las protestas de marzo, las mujeres hemos sido violentadas de muchas maneras. Y no nada más por el exterior, sino nosotras mismas. Sobre todo es algo que veo muy recurrentemente en consulta. Y a veces ser bella puede ser amenazante o para otras mujeres o en general en el mundo. Y esto también tiene que ver con qué tan visible puedo ser yo, qué tanto quiero que me vean, ¿no? Entonces, la manera en cómo tú quieres ser recibida y cómo quieres proyectar esa imagen tiene que ver también cómo hace sentir a las otras personas. Y existe también unas proyecciones que damos de manera inconsciente por el tipo de energía que emanamos, porque finalmente en la línea del arco que tenemos un halo. Y aquí están todas precisamente esas programaciones de tus ancestras, de lo que te dijo el bully, de lo que crees de ti, de tus exnovios, en fin. Y necesitamos desprogramar electromagnéticamente todo eso. Existen también otra línea del arco que va de pezón a pezón, que es impactada sobre todo por nuestras parejas sexuales. Y hay que también mencionar que la base de la fase 2 tiene que ver con la relación que tiene nuestra voz física y también energética con todo el yoni o la vagina. El yoni básicamente es el término que se utiliza digamos, en el ámbito yógico a todo el aparato sexual reproductivo femenino. Entonces, los impactos que pueda tener el tipo de relaciones sexuales que tuviste, algún tipo de agresión o lo que te has callado afecta directamente a tu voz y a tu tiroides. Entonces, de eso hablamos en la fase 2. Ya haré otro video sobre ese tema. Y creo que es muy importante visibilizar todos estos temas que a mí me hicieron revertir completamente mi condición. Entonces, finalmente, yo creo que aquí se trata de trabajar en equipo y muchos ya saben, yo vengo de una familia de médicos y me doy cuenta yo no quise estudiar medicina, eh, precisamente porque a veces se encasilla demasiado al cuerpo o al ser humano en una parte física, ¿no? Sin embargo, si no tomamos en cuenta eso, si no sabemos si tienes parásitos, si no regularizamos tu sueño y si no trabajamos en tu nutrición, pues no hay manera de que esos aspectos energéticos realmente se corrijan o evoluciones como persona. Necesitas empezar a dormir bien, quitar el intestino permeable, tener disciplina para tus rutinas, sentirte acompañada y saber en general por qué te enfermaste. Y yo creo que es un programa que por eso ha sido tan efectivo. Tenemos gente en 4 países, la mayor parte de ellas reducen su dosis de levotiroxina. Hay algunas como yo que ya no lo utilizan y no hay garantías. Todo depende evidentemente del punto donde a ti te hayan diagnosticado
qué tan comprometida estás con tu disciplina. em, y obviamente cómo reacciona tu cuerpo ante hasta las distintas prácticas. Pero lo que sí te puedo asegurar es que finalmente es algo que está basado en pura experiencia, o sea, en el éxito precisamente que hemos tenido en esta comunidad de nosotras y que vas a descubrir mucho sobre ti. Yo les digo que realmente el enfermarme o el enfermarnos es un mecanismo que tiene la naturaleza simplemente de regresarnos al balance y decir, esto ya no es necesario. Gracias. El proceso puede ser placentero, puede ser enriquecedor, puede ser disfrutable incluso. Entonces tenemos que desprogramarnos y quitarnos esta idea de que las cosas tienen que ser difíciles, que tenemos que estar luchando todo el tiempo, que tenemos que como quizás sentirnos incapaces, ¿no? Porque alguna vez en algún consultorio me hicieron sentir así. Y yo hice el programa que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Y pues por eso hago lo que hago. Amo profundamente los resultados de ustedes, de algunas de la comunidad. Y yo las felicito a todas porque finalmente ese es el resultado de una mujer comprometida, que está dispuesta a ir profundo. Y también con Fede, que se ha incorporado a Sana tu Tiroides, él también sanó su tiroides. Entonces, estamos en el proceso precisamente de ofrecer un programa específico para hombres porque los temas no son los mismos. Eh, digamos que todo este programa se fue armando con lo que yo veía en las consultas, en la colaboración con este par de médicos, desde experiencias propias y las formaciones que he tomado. Sin embargo, es muy importante entender que este patriarcado no nada más nos ha afectado a nosotras como género, sino también a los hombres, los ha desconectado de su corazón y evidentemente de su tiroides. Entonces, próximamente estaremos platicándoles del retiro que vamos a tener en Valle de Bravo, que por un tema también del COVID lo decidimos posponer. Sin embargo, es importante mencionar que vamos a tener pues colaboraciones precisamente incluyendo cada vez más al género masculino, porque creemos que todos necesitamos apoyo y todos necesitamos de todos al fin y al cabo, ¿no? Entonces, mientras celebremos esos aspectos de nuestra voz, que celebremos realmente quiénes somos, poco a poco los problemas de tiroides pues van a ser algo cada vez más entendido, cada vez más con más esperanza de poder vivir vidas normales y funcionales. Entonces, si esto resonó contigo, em, escríbenos, agenda una llamada de descubrimiento para saber sobre tu caso, cómo te podemos apoyar y te puedes inscribir de manera independientemente de donde estés, mientras tengas análisis de laboratorio y tu médico también te esté llevando tu tratamiento, porque es imposible que nosotros podamos tratar temas de medicación a distancia, eso lo tienes que ver con tu médico. Pero obviamente todos estos aspectos que te cuento, pues ellos no cuentan con las herramientas, porque si no te los darían, ¿no? Entonces, esto tiene que ver más con ir a la raíz, ir profundo y generar hábitos y una vida nueva. Entonces, eso no lo puede hacer la pastilla por ti. Te toca como trabajo, como alma, como ser humano, y espero que estés lista o listo para sanar, para ir profundo y acompañado. Entonces, pues bueno, estamos viéndonos y ya les iré respondiendo también las otras preguntas.